Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? En esta oportunidad les iba a comentar algo de tromboembolismo pulmonar, pero más que nada guiado, si bien ahí el título dice patología, diagnóstico, clasificación de gravedad y tratamiento. Esta vez más que nada lo voy a estar vinculado, relacionado a lo que es el diagnóstico con los diferentes scores de probabilidad, los diferentes algoritmos que utilizan estas guías que les estoy mostrando. Y en cuestión de eso, brevemente, la clasificación de la gravedad y por supuesto el tratamiento, que no tiene, en realidad no, después de hecho el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y clasificada la gravedad, como vamos a ver según eh, los, lo- los valores de laboratorio, como los dímeros D o de imagen con la ecocardiografía y mismo la tomografía computada, no va a ser de gran problema discernir qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Tampoco voy a mencionar mucho el uso o no de anticoagulantes orales y en qué momento se reinicia, porque son estas guías, no están tampoco del todo claras. Creo que hay una, en la actualización que trae con el UpToDate, está un poquito más específica, pero me quise centrar un poco en lo que es y lo que en realidad lo que describe mejor estas guías, estas dos últimas, que es acerca de el diagnóstico y los algoritmos que uso para hacer el diagnóstico, ¿no? Sobre todo centrado para evitar el uso innecesario de tomografía computada. Como ustedes saben, acá no lo menciona, pero muchas veces esta patología se empieza a buscar, la mayoría de las veces, en lo que es el departamento de emergencia y en las unidades de Europa y Estados Unidos. Solo el 10 y el 5% respectivamente de todos los pacientes que se les sospecha que tienen un tromboembolismo pulmonar finalmente son diagnosticados con el mismo, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, la mayoría de las embolias pulmonares comienza como trombos en las venas profundas de las extremidades inferiores o de la pelvis. La formación de trombos se facilita por diferentes factores de riesgo, como ustedes ya conocen, que se centran en lo que es la tríada de Virchow, descubierta, si mal no recuerdo, a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, ya tiene un tiempo. Y estas son el éstasis venosa, algún estado de hipercoagulabilidad y alguna lesión endotelial, solo que favorecen la formación de trombos. A su vez también otros factores que pueden estar vinculados a esto, más que nada la lesión endotelial, por ejemplo, la parte infecciosa, la compresión venosa extrínseca, los catéteres intravenosos o los traumáticos, pueden iniciar la formación de trombos. Los pacientes con embolia pulmonar no provocada deben ser evaluados en busca de factores sanguíneos que indiquen, por ejemplo, un estado de hipercoagulabilidad ya presente previamente o un cáncer, ¿no? Con respecto a la presentación clínica, bueno, muchas veces por lo que lo hace difícil para el diagnóstico es que es inespecífica. Los síntomas comunes incluyen el dolor torácico y la dificultad para respirar y el síncope. El síncope siempre habla de que es un TEP por lo menos un riesgo alto, ¿no? Que no vamos a encontrar con una embolia muy importante. Y aproximadamente el 5 o 10% de los pacientes, lo que yo les decía, este, tienen dificultad, dolor torácico y dificultad para respirar. Debido a la alta tasa de mortalidad, se pueden iniciar evaluaciones diagnósticas incluso cuando la probabilidad de embolia pulmonar es baja. Eh, Hay ciertos factores, como por ejemplo la taquicardia, la hemoptisis y los signos de trombosis venosa profunda, que están asociados con una mayor probabilidad de embolia pulmonar, ¿no? O sea, el hecho de que esté taquicárdico y un paciente que esté con algún episodio rojo, como le dicen los internistas, y algún signo de trombosis venosa profunda, por ejemplo, una espasticidad de los miembros inferiores, la pantorrilla, o una simetría de una pantorrilla con respecto a la otra, es altamente probable de que este paciente tenga una embolia pulmonar asociada a un reposo prolongado, ¿no? El diagnóstico se basa en los tres pilares, ¿no? Como vamos a ver y detallar más adelante. Primero la probabilidad clínica, este, las pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen. La probabilidad clínica hay este, varios scores, hay muchos que son objetivos y medibles, y después tenemos eh, la escala de Gestalt, en que en realidad ahora la vamos a ver a qué se refiere, pero es lo que da un plano más de subjetividad a la, a la- a la sospecha de tromboembolia pulmonar. Muchas de estas estrategias que les voy a mencionar están orientadas para evitar la realización innecesaria de tomografías, ¿no? Eh,
¿Qué es la evaluación clínica de Gestalt? Bueno, esto es una, una evaluación de probabilidad clínica de embolia pulmonar. Se basa en la presión clínica no estructurada, si la probabilidad de embolia pulmonar es baja, moderada o alta. En este enfoque el médico utiliza su experiencia y juicio clínico, como les decía, esto le va a dar mucha subjetividad, para estimar la probabilidad de embolia pulmonar, en función de la presentación del paciente y los factores de riesgo. Es la impresión que le genera al médico que lo está viendo si es o no una embolia pulmonar. Esto va a estar, este score va a pesar mucho en lo que son las tomas de decisiones, ¿no? Este método de evaluación de la probabilidad clínica mediante gestal ha demostrado tener un rendimiento que es igualmente efectivo que los puntajes estructurados como el puntaje de Wells o el de Ginebra revisado, ¿no? Como lo dice el estudio que no tiene el año, pero es bastante nuevo. Bueno, acá con respecto a las tres escalas que les había mencionado, tenemos la escala de Perk, la de Wells y la de Ginebra revisada. Por ejemplo, la escala de Perk eh, necesita que junto con el juicio clínico que está, todas sean negativas. La escala de Wells se divide también en riesgo de probabilidad baja, intermedia o alta, según el puntaje sea de 4,5 menos, de 5 a 6 o mayor de 6 respectivamente. Y la escala de Ginebra también se divide en tres, baja, intermedia o alta, dependiendo de los resultados. Si es baja cuando es 4 menos, intermedia si es 5 a 10 y em, de alta probabilidad si es mayor de 10 la escala, ¿no? Y entonces con respecto a estas escalas, nosotros vamos a hacer una estrategia en tres pasos, ¿no? Primero que va a ser la valoración por los criterios de PERC y la estimación clínica de probabilidad de la embolia pulmonar por el criterio de Gestal, ¿no? Y entonces acá la vamos a dividir en en tres situaciones. Cuando no tiene ninguno de los elementos de la escala de PERC, que lo hemos visto acá, que no tenga ni, ni empastamiento de la pierna, que no tenga una frecuencia, no tenga taquicárdico, que no haya estado inmovilizado, que no haya tenido previamente una trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, que no tenga hemoptisis y que no tenga más de 49 años y que la saturación de oxígeno sea mayor al 95% y que no use estrógenos, ¿no? Si no hay nada de esto y el médico no sospeche que el diagnóstico más probable sea el de TEP, entonces directamente puede ser excluido lo que es la embolia pulmonar sin necesidad de ningún estudio más, sin necesidad de dímeros D y por supuesto sin necesidad de tomografía, de angiotomografía. Ahora, cuando el riesgo es bajo o moderado, tenemos la, algunos de los elementos de la escala de PERC, y la escala de Gestalt puede ser moderada, entre 15 y 40%. Ahí le hacemos los dímeros D. O sea, si tenemos una mínima sospecha subjetiva con la Gestalt, o tenemos más de un ítem del score de PERC, o el Gestalt por lo menos moderado, bueno, ahí le hacemos unos dímeros D. Y aquí tenemos que si con un score de Wells menos de 4 o, o no hay ninguno de los criterios de IARS, que esto los vamos a ver un poquito más adelante, se usa un límite de corte para los dímeros de 1000. Si, si, si los dímeros D son menos de 1000, directamente la embolia pulmonar puede ser excluida. Si es más de 1000, hay que hacer una angiotomografía. Lo mismo para si los dímeros D son medidos que son los ajustados por la edad, pero con los criterios de IARS presente. Ahora, si la probabilidad clínica es alta, o sea, tiene una probabilidad gestal por lo menos alta, más de 40%, un score de Wells mayor de 6, un score de Ginebra mayor de 10, no necesita que le hagamos dímeros D y directamente va a la imagen de la angiotomografía, ¿no? Esto es un poco lo que les dije recién. La evaluación de la probabilidad clínica de embolia pulmonar, que en este paso se utiliza un enfoque estructurado para estimar la probabilidad clínica de embolia pulmonar en el paciente. Se puede utilizar scores validados como el Wells y el de Ginebra revisado o la impresión clínica gestáltica para categorizar la probabilidad como baja, moderada o alta. La prueba de dímero
si está indicado. Por ejemplo, en caso de que la probabilidad clínica sea baja con un PERC más de 1 moderada, se puede realizar una prueba de dímero. La prueba de imagen de tórax está indicado si la probabilidad clínica es moderada o alta y el dímero D es positivo o directamente si la probabilidad clínica es muy alta, ¿no? Específicamente con lo que respecta a los dímeros D, eso es un resumen de lo que les dije recién, que habla un poco, en realidad especifica lo que son el punto de corte según la edad, que es en realidad se usa para pacientes mayores de 50 años, o sea, el punto de corte es la edad por 10 nanogramos por mililitro, y si tiene menos de 50 años es 500 microgramos por mililitro por, para todos los pacientes. A ver si hay algo más que les pueda agregar de esto. No, esto es un poco lo que les dije antes. Este es el algoritmo que usa las guías de la Sociedad Española de Cardiología, que se lee en el 2019. Es prácticamente igual a la de la revisión más nueva de la revista JAMA, que se lo creo, si mal no me equivoco, con el 2022. Y acá pone, se sospecha, esto es un paciente que no tenga inestabilidad hemodinámica, ¿no? Se sospecha embolia pulmonar, se hace la valoración clínica o junto con el criterio, con el juicio clínico, y ahí lo clasifica en dos ramas, bajo intermedio o alta. Si es alta, tomografía directo. Y ahí permite confirmar o descartar si tiene una embolia pulmonar. Si es bajo intermedia, de dímeros. Si es positiva, tomografía, descarto, confirma. Y si es negativa, no requiere ningún tipo de imagen. Obviamente no se hace ningún tipo de tratamiento. Como ven, es bastante parecida al algoritmo que les había mostrado antes, ¿no? Si no es igual, pero conceptualmente es lo mismo. Eh, la escala IARS. Este score evalúa la probabilidad clínica de TEP en función de la presencia o ausencia de ciertos criterios. Si un paciente no tiene ninguno de los tres criterios del score IARS y un nivel de dímeros D por debajo de 1000, se puede excluir de manera segura la presencia de TEP sin la necesidad de hacer pruebas de imagen o invasivas, ¿no? Invasivas se hacían antes, pero está. O si tiene alguno de los criterios de IARS, pero un dedímero menor de 500, también puede excluirse el uso de la tomografía. ¿Qué es el score IARS? Bueno, son estos tres elementos nomás, a ver si le puedo agrandar. Acá. Y bueno, acá también volvemos a la subjetividad de uno de los puntos del score. Dice que si uno el diagnóstico más probable es la embolia pulmonar, o si tiene hemoptisis, o si tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda. Si no tiene ninguno de los tres, como les dije, con un dímero D menor de 1000, directamente podemos descartar el TEP sin necesidad de más pruebas. Ahora, si tiene alguno y con los dímeros D menor de 500, también puede excluirse sin la necesidad de tomografía computada. ¿Tá? Este es el algoritmo que aparece en la otra revisión, en esta de acá abajo. También es bastante nueva, creo que es del 2023, y esa tiene un audio para escuchar en la New England. Y acá lo pone también directamente con lo que es la escala de PERC, ¿no? O sea, ponen si clínica implícitamente si la probabilidad de embolia pulmonar es mayor del 15% o menor del 15%, esto por escala de Gestal. Si es menor del 15% con un PERC negativo, bueno, se descarta el tromboembolismo pulmonar sin necesidad de más estudios. Ahora, si el PERC es positivo, bueno, aquí sí vamos a las escalas validadas. O sea, primero hace el juicio clínico, después hace las escalas validadas. Y acá lo tenemos dividido en el score de Wells, Ginebra o Ginebra simplificado. Las situaciones pueden ser con un score de Wells, todos de baja probabilidad, Ginebra score, y el uso de dímeros D, por ejemplo, si están todos por debajo del rango, o que sea por debajo del rango del laboratorio que lo mide, o ajustado por la edad, o que tenga menor de 1000, bueno, se puede excluir el TEP. Ahora, si tenemos un score de Ginebra por encima de los puntos de corte, perdón, los scores clínicos
el Wells o el Ginebra por encima de los puntos de corte considerados para que sean de baja probabilidad, con unos dímeros D positivos, bueno, ahí requiere el uso de tomografía para confirmar o descartar el diagnóstico. Y acá, más a la derecha, suma lo que es la escala de Ears, ¿no? Si no hay ningún ítem presente y los dímeros de eso menor de 1000, se descarta el TEP. O si tiene alguno y los dímeros de eso menor de 500, se descarta el TEP. Esto es medio entreverado y yo lo digo un poco rápido también, de todas maneras. eh, es un tema de costumbre y ya les digo muchas veces a nosotros los pacientes ya nos llegan con el diagnóstico porque a mi criterio, y yo me hago cargo de esto, me parece que eh, se pide demasiadas angiostomografías muchas veces sin intentar utilizar estos criterios para descartar lo que son las medidas, la irradiación innecesaria, ¿no? Y acá, ¿cómo entonces podemos excluir una tromboembolia pulmonar sin el uso de tomografía? Y bueno, como les decía recién, esto voy a insistir muchísimo, o sea, la utilización de la regla de PERC, o sea, Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria, con ausencia de los 8 criterios. El uso de las Core Ears, o sea, sin ninguno presente con unos dímeros D menor de 1000, o alguno con dímero menor de 500, tampoco no se hace tomografía. Y la evaluación de la probabilidad clínica y el nivel de dímero, con probabilidad clínica baja y dímeros D por debajo del punto de corte, no se necesita tomografía. Tratamiento. Bueno, esto ya es bastante más sencillo, lo que nosotros manejamos. Eh, Esto más que nada va a estar basado en la clasificación del riesgo de mortalidad a los 30 días de muerte por TEP, ¿no? Estamos hablando. Y esto se mide por el score de PESI simplificado o SPESI, que mide estos siguientes parámetros: la edad, la historia clínica de cáncer, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y la saturación de oxígeno. ¿Tá? Entonces, 0 indica un riesgo bajo, eh, el riesgo intermedio, espérenme que yo no me lo acuerdo de memoria, y más de 6 indica intermedio o alto. ¿Tá? Em, Ahora vamos a especificar porque también de qué se trata que más involucra, por ejemplo, la ecocardiografía, que no la voy a mencionar mucha cosa, pero como elemento para clasificar la gravedad del tromboembólico pulmonar. Y ahí lo clasificamos, ¿no? Como bajo riesgo y- y resumido, el tratamiento se basa en la anticoagulación. Muchas veces puede ser ambulatorio, con anticoagulantes orales. El riesgo intermedio lo dividimos en dos: el riesgo intermedio bajo, ahí se ingresa a moderados con anticoagulación oral, y el riesgo intermedio alto, ahí requiere un ingreso, un cuidado intermedio, un CTI, con heparina bajo peso molecular y posteriormente, cuando esté estable, con anticoagulantes orales, o si se inestabiliza, con trombolíticos. Y el de alto riesgo, trombolíticos. Bueno, acá el algoritmo que usa el artículo de la JAMA. A ver si pongo acá la referencia. Les voy a mostrar de Jonathan Freud. Y acá pone, ¿no? Bueno, usar el score de PESI. Si el score es de 0, me manejo, como les comentaba recién, ambulatorio. Si el PESI es mayor de 1, con una presión sistólica mayor de 90, bueno, ahí vemos los estudios de imagen. Y sobre todo para valorar si hay disfunción o no del ventrículo derecho, más los marcadores de sufrimiento miocárdico, que en este caso vamos a usar la troponina o el ProNP. Y aquí definimos un riesgo intermedio bajo cuando no hay signos de disfunción ventricular en la imagen o elevación de los marcadores. De todas maneras, estos pacientes ingresan al hospital y se inicia anticoagulación. Y el riesgo intermedio alto tiene más de un signo de disfunción ventricular en la imagen y elevación de los marcadores cardíacos, y esto requiere admisión hospitalaria, obviamente, terapia con heparina, y a las 72 horas, si está estable, se puede iniciar la anticoagulación oral. Y el de alto riesgo, que está en esta ley de hemodinámica, como decían antes, el TEP masivo, esto involucra una presión sistólica menor de 90, o una presión arterial media menor de 65, o una caída de la presión
arterial más de 40 milímetros de mercurio, que persiste por más de 15 minutos con evidencia de hipoperfusión de órganos blancos, ¿no? Y obviamente ingreso en unidad de cuidado intensivo y terapia trombolítica. Esta es la clasificación que sale de la Sociedad Europea de Cardiología, como ya les decía, el riesgo alto y esto de hemodinámica. Puede tener parámetros con un PESI elevado, difusión del ventrículo derecho y elevación de las troponinas cardíacas. Riesgo intermedio, alto, no tienen estabilidad hemodinámica y puede tener los otros tres. Y el riesgo intermedio bajo no tiene disfunción de imagenológica del ventrículo derecho o elevación de las troponinas y obviamente un PSI alto, ¿no? Y el de riesgo bajo no tiene ninguno, ¿no? Y bueno, esto como dije, se puede incluso tratar en forma ambulatoria, que hay un score Gestia, creo que era, que eso no lo voy a mencionar en la mencioné. Bueno, como régimen, la dosis de Alteplase, RTPA, son 100 miligramos en 2 horas. Las contraindicaciones absolutas son una historia de stroke hemorrágico, stroke isquémico en los últimos 6 meses, un proceso expansivo intracraniano, un trauma mayor, cirugía o una neurocirugía en las 3 semanas previas, diátesis hemorrágica y sangrado activo, obviamente, ¿no? Después los criterios de contraindicación relativos, puede ser un AIT en los últimos 6 meses, coagulación, anticoagulación oral. Esto es lo que le hace la diferencia, por ejemplo, al alteplase en el stroke isquémico, que es una contraindicación absoluta. Embarazo o primera semana del posparto. Punción en sitio no compresible, resucitación, PCR traumático, con resucitación traumática, digamos, una hipertensión refractaria, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa y una úlcera péptica activa. Como resumen del tratamiento, entonces la anticoagulación inicial, se recomienda la anticoagulación parenteral inmediata para el tratamiento de la embolia pulmonar aguda. La heparina bajo peso molecular se prefiere por su facilidad de uso y perfil de efectos secundarios. La heparina fraccionada tiene un papel bastante interesante que se utiliza en pacientes con alto riesgo de sangrado o insuficiencia renal. Las dosis, si bien no las especifica en ningún tipo de los artículos, pero bueno, hay que tener en cuenta el peso y la función renal del paciente. De acordarse que la heparina fraccionada, la heparina sódica, no requiere ajuste con la función renal, que también eso es lo que lo hace interesante para el uso en este tipo de pacientes. Y esta es una cosa interesante que parece que está ahí media mechada, pero es bastante bien importante. ¿Qué pasa con el uso de fibrolíticos en los pacientes con riesgo intermedio alto? Bueno, en estos pacientes se puede considerar el uso de fibrolíticos cuando se identifica un deterioro clínico, por ejemplo como la hipotensión o los signos de shock, que sugieren un empeoramiento hacia un estado de alto riesgo. Por eso, y es importante que la decisión se tome en base a una evaluación cuidadosa de los riesgos y los beneficios de este tipo de fármaco, ¿no? O sea, un paciente que nosotros tenemos clasificado como intermedio o alto y no anda marchando bien, sigue con insuficiencia respiratoria, sigue con elementos clínicos y sobre todo si van avanzando y no van mejorando, bueno, sería un candidato a que nosotros le hagamos frenolíticos. Eso es lo que recomiendan las guías y hay un estudio que es el estudio PEITO que estudió específicamente esta situación. Sin embargo, lo hace con tenecteplase en pacientes que estaban anticoagulados y si bien demostró que en los pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio la terapia fibrolítica previno la descompensación hemodinámica, pero aumentó significativa el riesgo de complicaciones hemorrágicas graves. Por lo tanto, los autores no recomiendan el uso rutinario de fibrinolíticos en estos pacientes, a pesar de que demostraron que previenen la descompensación hemodinámica. En resumen, entonces, la estrategia diagnóstica estándar consta de 3 pasos: evaluar la probabilidad clínica, realizar la prueba de dímeros D si está indicado y el estudio de imagen. La probabilidad clínica se puede evaluar mediante los puntajes estructurados o mediante la impresión clínica global o Gestalt. En pacientes con baja o moderada probabilidad clínica, un dímero D menor de 500 permite descartar embolia pulmonar sin necesidad de estudios de imagen. En pacientes con alta probabilidad clínica no se requiere prueba de dímero D y se debe proceder directamente a los estudios de imagen. La tomografía computarizada con angiotomografía es el estudio de imagen de elección y el gold estándar. Para el respecto al tratamiento, los pacientes se clasifican según su riesgo de mortalidad intrahospitalaria, en bajo, intermedio o alto, para guiar al tratamiento.
en pacientes de bajo riesgo con un PESI igual a cero, perdón. Los anticoagulantes directos no son inferiores y tienen menor riesgo de sangrado que la heparina, seguida de los antagonistas de la vitamina K. Los antagonistas de la vitamina K sobre todo están indicados en los pacientes en los que se sospecha que tengan algún factor protrombótico, por ejemplo, un síndrome de anticuerpos antifosfolipídico, ¿no? Eso a largo plazo. Y en los pacientes de alto riesgo con hipotensión persistente se recomienda la terapia fibrinolítica reservada para aquellos sin contraindicaciones. En embarazadas se prefiere la heparina bajo peso molecular, evitando los antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes orales directos como el dabigatran, apixaban, rivaroxaban, por el riesgo teratogénico. Y esto ha sido todo, espero que les sirva para los residentes en curso. Obviamente va a cuestionario y bueno, espero que lo disfruten y nos vemos.